vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, y hizo escuchar, y hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dados por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aleluya. Ayúdenme, oremos al Señor, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos aquí, Señor, arrodillados ante tu divina presencia, Señor, para recibir el oportuno socorro, para recibir ayuda de arriba. Derrama bendición de lo alto, Señor mío y Dios mío. Bendice, Señor, a mis hermanos, hermanas, las almas que te buscan, Señor. Bendíceme a mí, Señor. Danos la unción de lo alto. Ayúdanos, Señor, que podamos hablar tu palabra, que es la verdad, Señor. En esta noche estamos pidiendo todo, Señor. Bendice esta congregación. Bendícese a todos, Señor. Derrama bendición, toca los corazones, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos entender las Escrituras, Señor. Que podamos crecer en fe y en salud, crecer en tu conocimiento, Señor mío y Dios mío. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Pues dice, hermanos, la palabra en el verso 13, que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Porque esto es el todo del hombre, de obedecer a Dios. Ese es el todo del hombre, guardar sus mandamientos. Porque dice enseguida que porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aleluya. Gloria a Cristo. Pueden tomar sus lugares, ¿no? ¿Y qué es? Nos dice la palabra que debemos de obedecer a Dios. Y si no obedecemos a Dios, cualquier desobediencia, ¿qué es? Es pecado. Es pecado cualquier. Si no guardamos los mandamientos, todo mandamiento es pecado, hermanos. Estamos pecando contra Dios. Aleluya. Y dice aquí que Él va a traer toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aleluya. Así que la desobediencia, pues es pecado. Y sabemos que el pecado trae muerte. Amén. Aleluya. Y no muerte física, porque pues todos vamos a morir físicamente, sino que trae muerte espiritual. Amén. Y muerte espiritual es separación. El alma no muere, permanece para siempre. Pero el alma que muere espiritualmente va a estar separada por la eternidad de Jesucristo, de nuestro Dios. Y nosotros no queremos, nosotros queremos que Él nos ayude para nosotros obedecer a Dios y obtener la vida eterna. Aleluya. Gloria a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Todo lo que está escrito, dice la palabra, dice Pablo, es para nuestra enseñanza, ¿verdad? Todo, aún lo malo, lo malo para que nosotros no hagamos lo malo, lo bueno para nosotros seguir el ejemplo y hacer lo bueno. Aleluya. Allí en 2 de Corintios y en el Nuevo Testamento
en el capítulo 5. Capítulo 5, segunda de Corintios y verso 10. Amén. Nos dice el Señor por medio del apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aleluya. Ahí nos dice, ¿verdad?, que el Señor nos va a juzgar a todos, va a haber un juicio. Y el Señor nos va a juzgar por lo que hayamos hecho, ya sea bueno o sea malo. Cuando me juzgue a mí el Señor, Él me va a juzgar a mí por lo que yo hice. Ahí no va a caber nada de que qué hizo mi hermano o mi hermana o mi esposa, no. Ahí únicamente lo que nosotros hicimos, sea bueno o sea malo. Y delante del Señor pues no va a haber excusa. Amén. Porque tenemos la palabra de Dios. Y ahí en Romanos capítulo 14, gloria a Dios. Aleluya. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo, palabras del Señor. Ahí en Romanos capítulo 14, vamos a cortar un poco, vamos a leer del verso 7. Dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo, dice, para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Aleluya. Así que el Señor nos va a juzgar, y yo creo que vamos a estar ahí, que nosotros, yo estoy seguro que nosotros no vamos a poder hablar ni decir nada, al menos que el Señor nos lo permita. Amén. Porque ante el Señor toda lengua calla. Amén. Porque Él es Dios, porque vamos a ser juzgados por el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Amén. Hermanos, y Él todo lo sabe, Él es omnisciente, todo lo sabe. Dice que ante Jesucristo estamos desnudos completamente. Él conoce todo lo que hemos hecho, y ante Él no hay nada oculto. Él ya todo lo sabe. Aún todo lo que a nosotros se nos ha olvidado, Él ya lo sabe. Amén. Gloria a Dios. Así que, pero tenemos a un Dios que conoce nuestra condición, que se acuerda que somos polvo, como estábamos escuchando, ¿verdad? Su misericordia es para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, gloria a Dios. Capítulo 12, Evangelio según San Juan, verso
44, vamos a leer del 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Aleluya. Ese privilegio tuvieron, ¿verdad?, los que lo vieron en un cuerpo de carne. Estaban viendo al Dios Todopoderoso que crió los cielos y la tierra. Y dice: yo la luz, Él es la luz, hermanos. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, estábamos todos ciegos, estábamos en tinieblas. Pero la luz vino al mundo para que no permaneciéramos ahí, sino que viniéramos a su luz admirable. Aleluya. Y dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Esa es su obra de Él. A eso, ese fue, a salvar al mundo. A eso, ese era su proyecto de Él. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aleluya. Así que, hermanos, esta palabra, esta Biblia, toda esta palabra es la que nos va a juzgar en aquel día. Amén. Va a decir, ¿verdad? Porque así que debemos nosotros, nos conviene, ¿verdad?, poner atención a esta palabra y hacer el esfuerzo de obedecer los mandamientos del Señor, porque eso nos va a traer bien y no mal. Aleluya. Eso es lo que debemos hacer, de guardar esta palabra, porque esta palabra es espíritu y es vida. Aleluya. Pero todo pecado, ¿verdad?, trae sus consecuencias. Amén. Aunque nos dijo, miren, nos dijo el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios, capítulo 14. Aleluya. Amén. Dice 14 y verso 37. Nos da un consejo el apóstol Pablo. Dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Aleluya. ¿Se fija lo que dice el apóstol Pablo? O sea, nos dice que si queremos podemos ignorar la palabra de Dios, podemos ignorar sus mandamientos, pero ignorar los mandamientos del Señor trae consecuencias, ¿verdad? Trae consecuencias, igual que obedecerlos trae consecuencias buenas, pero el ignorarlo trae consecuencias malas. Aleluya. Y todo lo que está escrito aquí es para nuestra enseñanza. Todo lo que el Señor aquí escribió tiene un propósito, sus mandamientos tienen propósito, la salvación de nuestra alma. Aleluya, ese es el propósito. Ahí en Romanos capítulo 6, gloria a Dios. Romanos capítulo 6. Miren lo que nos dice aquí nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, en el verso 16. Amén. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte
o sea, de la obediencia para justicia. Aleluya. ¿Se fija la consecuencia que trae? Si nos hacemos esclavos del pecado es para muerte. Pero si nos hacemos esclavos de la obediencia a Dios es para justicia, y no nomás para justicia, para la vida eterna. Amén. Y dice el 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Somos débiles. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, sirviendo a Cristo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Cristo nos santifica, hermanos, ¿verdad? No que seamos, sino que Él nos santifica. Y lo que Él santifica, aleluya, es santo. Dice, y como fin, la vida eterna. Imagínense, un regalo de Dios, la vida eterna es un regalo de Dios. Y es libre, no nos cuesta nada. Él ya pagó el precio en la cruz, derramando su sangre. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Pero, hermanos, todo esto que se escribe, hermanos, para nuestra enseñanza, ahí en Génesis, capítulo 6, aleluya. Génesis capítulo 6 y verso 1. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahí nos dice que la palabra claramente, ¿verdad?, que el designio de los pensamientos del corazón del hombre es solamente el mal, ¿verdad? Y yo creo que no ha cambiado la situación, ¿verdad? Porque dice la palabra que la maldad, ¿verdad?, el mal se aumentará. Aleluya, ¿verdad? Era todo lo que hacían los hombres, hacer el mal, y por eso, y dice el 7, que dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aleluya. Ahí pues ya estaba condenada la humanidad, iban a perecer. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Y pueden decir, pero en ese tiempo no existía la ley de Moisés. Pero el hombre, a los hombres, el Señor nos ha dado conciencia. Tenemos conciencia. Y esos hombres de antiguo al principio conocieron de Dios. Conocieron de Dios.
y sabían de Dios y tenían conciencia. Pero dice el 8 que pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aleluya. Ahí vino la salvación, ¿verdad?, de la raza humana. Porque Noé halló gracia delante de Dios, hermanos. Y esos hombres del mundo antiguo, fíjese que ¿qué le pasó a todos? Con la excepción de 9 personas, ¿verdad? Perecieron, todos perecieron. Vemos que el Señor salvó por medio del arca a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y sus 3 nueras. Se salvaron, 8 personas fueron salvas. Amén. Y vemos también antes que Enoc fue uno de los pocos, casi como Noé, que caminó con Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Se lo llevó. Amén. No vio muerte física, sino que el Señor se lo llevó. Aleluya. Y vemos que todos los demás, aún los que venían siendo hijos de Dios, perecieron todos. Todos perecieron. Y todo esto está escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros no hagamos lo mismo, sino que nos vuelvamos a Dios. Pero ellos no tienen excusa porque tuvieron a Noé, pregonero de justicia, ¿verdad? Ahí tuvieron el ejemplo, tuvieron la oportunidad de salvarse de la ira de Dios. ¿Y qué hicieron? No escucharon, no le hicieron caso a Noé. Antes lo juzgaron loco. Amén. Pero él sí obedeció a Dios. Y Noé y el arca, ahí está el testimonio a esos hombres y mujeres de ese tiempo, que en aquel día del juicio no van a tener excusa. ¿Por qué? Porque tuvieron un predicador, tuvieron un pregonero de justicia, a Noé. Y por eso en aquel día que sean juzgados, pues ante Dios no hay excusa, porque Dios siempre advierte al hombre cuando va a hacer algo. Siempre al hombre nos advierte, ¿verdad? Y nos da tiempo que nos arrepientan. Dice la Biblia en Apocalipsis que a Jezabel, ¿verdad?, esa malvada mujer, ¿qué hizo el Señor? Le dio tiempo que se arrepintiera. Ahora no se arrepintió, pero el Señor le dio tiempo, le dio oportunidad. Hermanos, ahí mismo en Génesis, en el capítulo 19, Amén. dice nos dice la Biblia que el pecado creció tanto en Sodoma y Gomorra que llegó a Dios, ¿verdad? Llegó a Dios el pecado de Sodoma y decidió el Señor que iba a destruir, ¿verdad? Iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y envió 2 ángeles, pero primero le dijo a Abraham que iba a destruirlos, ¿verdad? Y vemos que el sobrino de Abraham, Lot, estaba en Sodoma y Gomorra. Cuando se apartaron, Lot se fue para Sodoma y Gomorra, escogió el mal camino, ¿verdad? Y se fue para allá, y Abraham por otro camino. Pero vemos que Abraham abogó por Sodoma y Gomorra, le pidió al Señor, ¿verdad?, que no destruyera. Que si hay, ¿verdad?, 50 justos, y ahí se fue bajando hasta 10. Que si hay 10 justos, ¿y qué dijo el Señor? Si hay 10 justos en Sodoma y Gomorra, no voy a destruirlos, los voy a dejar vivir. Pero ¿qué pasó? No había nomás un justo, Lot. Así que Sodoma y Gomorra tuvieron un predicador, tuvieron un ejemplo, tuvieron un testigo ahí, a Lot, ¿verdad? Y sin embargo no hicieron caso. Aleluya. Y dice que iban a destruir. Dice ahí, le dijeron a Lot, en el verso, vamos a leer del verso
18. Pero Lot les dijo a los dos ángeles: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para ir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que nos has hablado. Y, o sea, dijo, ¿verdad? Dijo Lot: no voy a poder escapar hasta allá. Déjenme escapar a esta pequeña ciudad y no la destruyan. Y sí, ¿qué hizo el Señor? Sí, tuvo misericordia de Lot. Escuchó su voz. Y dice el 22: date prisa, escápate allá, le dijeron los ángeles, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. ¿Se fija lo bonito aquí que le dicen los ángeles a Lot? Date prisa, escápate allá, porque nada podría hacer hasta que hayas llegado allí. Fíjese lo que dijo el Señor a los ángeles: que no hicieran nada de destruir hasta que Lot llegara a Zoar. Qué bueno es el Señor y misericordioso, ¿verdad? Les dijo que el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Pero dice enseguida el 26 que la mujer de Lot, entonces la mujer de Lot miró para atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Aleluya. Así nos dice la palabra de Dios, que nosotros tampoco, que no nos vayamos a regresar de donde el Señor nos sacó. Amén. Para darnos la vida eterna. Que sigamos adelante. No importa las pruebas, las luchas, que es mejor seguir adelante, seguir al Señor, aunque tengamos luchas y pruebas, ¿verdad? Y esta carne, dice la Biblia, esta carne es débil, hermano, ¿verdad? Y en realidad nosotros no podemos hacer nada, pero el Señor nos ha prometido que Él nos va a ayudar, que Él no nos va a dar una más carga que la que podamos llevar. Es una promesa del Señor. Así que si nos acordamos de esa promesa de Dios cuando estemos en la lucha y en la prueba, en la enfermedad, que Él nos prometió, y Él es fiel. Si alguien es fiel y cumple lo que promete, es Dios, es Jesucristo. Entonces vamos a decir, pues no le hace que tan mal esté la situación, el Señor me va a dar la salida. Él sabe hasta dónde podemos aguantar, porque no todos somos iguales, diferentes. Hay unos que pueden aguantar más que otros, ¿verdad? Pero el Señor dice que nos va a dar la salida. Aleluya. Y Él lo que promete lo cumple. Amén. Así que por eso damos gracias a Dios. Amén. Que Él nos va a dar la salida, que Él nos va a ayudar, Él nos va a guardar. Amén. Él nos va a cuidar. No más que a veces el hombre, nosotros a veces podemos decir, alguien que no conoce lo de Dios, puede decir, pues no, el Señor no guardó a Juan el Bautista, no guardó a Pedro, ni a Pablo, ni a Jacobo. A Juan el Bautista le mocharon la cabeza, a Pablo parece que también. A Pedro lo crucificaron, a Jacobo lo mataron a la espada, ¿verdad? A Santiago que lo tiraron de arriba del templo. Pero no conocen que el Señor, cuando habla de guardar, Él va a guardar nuestra alma. No este cuerpo físico, este cuerpo es polvo, y nos dice que va a regresar al polvo este cuerpo. Amén.
Lo importante no es preocuparse tanto por el cuerpo, sino por el alma. Aunque también el cuerpo, ¿verdad? Pero el alma. Porque el alma es la que vive eternamente. Eternamente vive. Ahí en Mateo capítulo 10. Pero aquí en Sodoma y Gomorra, estos habitantes también, como los del principio, no tienen excusa delante de Dios. Porque ahí estuvo Lot. Y vieron lo que era un hombre de Dios. Y que era justo. Amén. Y que guardaba los mandamientos de Dios. Amén. Mateo capítulo 10. Gloria a Dios. Dice capítulo 10 de Mateo, verso 22. Les dijo el Señor a los apóstoles: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, y esto aplica a nosotros también. Amén. Porque si nosotros que creemos en el nombre de Dios, el único nombre, ¿verdad? Pues también nos va a pasar lo mismo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de su casa. Amén. Si así le llamaron al Señor, cuánto más nosotros. Amén. Y dice el 26: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y los que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis, mira el 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aleluya. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Se fija? Ahora, ¿qué de sus hijos y sus hijas? Menos, amén. Él se acuerda de sus hijos y sus hijas y sabe en nuestra condición. Y dice que, y fíjese que nuestro enemigo, Satanás, Señor lo reprenda, y todos sus ángeles caídos, ¿qué nos pueden hacer? Nos pueden matar físicamente, pueden matar nuestro cuerpo, pero el alma no le pueden hacer nada. Aleluya. ¿Verdad? Qué dicha saber eso, que al alma no le pueden hacer nada. El único que puede matar no nomás el cuerpo, sino el alma, es Jesucristo, el Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra. Amén. Por eso el Señor, ¿verdad? Cuando le fueron a avisar que habían matado a Juan el Bautista, se fijan que no dijo nada el Señor. Como que no le interesó, no le preocupó, y pues no, porque Él sabía que habían decapitado a Juan, su cuerpo pues sí era el polvo, pero el alma de Juan, el Señor sabía que ya estaba en el paraíso, allá en el seno de Abraham. Allá estaba, Juan el Bautista estaba mejor allá que aquí como estaba en el mundo. Amén. Ya se fue a descansar. Un gran privilegio para Juan. Por eso el Señor no se preocupó, ni cuando a sus apóstoles los mataron, pues se fueron al paraíso, ¿verdad? Con Abraham. Aleluya, se fueron con el Señor. Aleluya, gloria a Cristo. Pero por eso es tan importante. Si ahora nosotros, hermanos, pues no somos perfectos, ¿verdad? Dijo el Señor, los dos mandamientos grandes del Señor, ¿verdad? De amar a Dios y amar al prójimo. Si pudiéramos guardarlos 100% al pie de la letra, seríamos perfectos, ¿verdad? Él le dijo al joven rico: si quieres ser perfecto, ¿verdad? Guarda esos mandamientos.
Sabemos que no podemos, ¿verdad? Porque no hay nadie perfecto sino Cristo. Él es el único perfecto, Él es el único bueno. Aleluya. Pero debemos de hacer el esfuerzo de obedecer los mandamientos del Señor. Y Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, ¿verdad? Pedro nos dice claramente que el bautismo que ahora corresponde nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Esta carne sigue siendo inmunda, llena de pecado. Por eso dijo Pablo, miserable hombre de mí, ¿verdad? Porque yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no hay nada bueno. Amén. Pero así el Señor lo permitió, no quitó las inmundicias. Amén. Así que tenemos que luchar con esta carne todos los días de nuestra vida. Amén. Pero como dice aquí, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que no nos podemos regresar, hermanos. Tenemos que seguir adelante. Amén. Tenemos que seguir adelante. Ahí en Primera de Samuel, hermanos, vamos a ver otro ejemplo. Capítulo 15 de Primera de Samuel. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 12. Vamos a ver un ejemplo aquí del rey Saúl. Dice que madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y fíjese, o sea, Saúl no obedeció. Él debía de haber destruido todo, no dejado nada. Al rey lo habían de haber matado, y sin embargo lo trajo vivo. O sea, no. Entonces Samuel le dijo, y dijo Samuel el 17: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Aleluya. O sea, ¿qué hizo Samuel? Lo que hacemos nosotros los hombres cuando hacemos mal, tratamos de justificarnos. Es la naturaleza de este cuerpo. Yo lo digo porque yo mismo lo he hecho, ¿verdad? Trata uno inmediatamente de justificarse cuando no hay justificación. No más que delante de Dios no puede uno hacer eso, ¿verdad? Aleluya. Pero dice el 22: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey.
Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Se fijan lo que hizo Saúl? Reconoció que había pecado contra Dios, se arrepintió, ¿verdad? Pero pues era tarde, pero se arrepintió. Y eso es lo bueno, porque tenemos un Dios que nos ha concedido el arrepentimiento. Y cuando un pecador se arrepiente, cuando nos arrepentimos, el Señor nos perdona, nos recibe. Aleluya. Él nos recibe. Y estos son ejemplos. Pero en todo esto, hermanos, vemos la misericordia de Dios sobre el que le teme, sobre el que se arrepiente. La misericordia de Dios aquí en Saúl, hermanos, porque qué triste lo de Saúl. Si vemos cuando él falló, yo lo veo a Saúl y digo, pues a lo mejor yo había hecho lo mismo. Él se dejó llevar por el pueblo, le hizo caso al pueblo y desobedeció a Dios, ¿verdad? Y no lo había de haber hecho, pero puede pasar, así puede pasar ahora en día, que le hagamos caso al hombre en vez de a Dios. Pero miren, ahí mismo en 1 Samuel, el capítulo 28, aleluya. No vamos a leerlo todo, pero hermanos, ahí en ese capítulo, fíjate de Saúl, el Señor lo desechó, ¿verdad? Le dijo Samuel: ya tú no vas a ser rey. Pero se fijan que no lo quitó el Señor, le quitó el reinado, pero no inmediatamente. Saúl siguió siendo rey y aún trató de matar a David, porque sabía que David ya iba a ser el rey, y sin embargo él siguió de rey. Pero ya el Señor no le hablaba, ni por profeta, dijo. ¿Y qué hizo Saúl? Pues fue con una adivinadora, ¿verdad? Hasta allá se fue a la idolatría, a tratar de consultar los muertos. Quería consultar a Samuel y le dijo, bueno, vamos a leer ahí el verso 9. Bueno, el verso 8. Dice aquí que se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, una adivina. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: ve aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Aleluya. Hermanos, ¿verdad? Dicen: oiga, el Satanás no tiene poder sobre el Hijo de Dios. Pero déjeme decirle que el diablo tenía las llaves del infierno y del paraíso. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Le quitó las llaves a Satanás, lo derrotó. Aleluya, ahí vino la libertad. Pero aquí tenía poder todavía, y sí hizo subir a Samuel. Era Samuel el que subió. Y Samuel en el 15 dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí.
y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por esto Jehová te ha hecho esto hoy, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Pero se fija que, ¿qué le dice aquí Samuel a Saúl? Le dice, mañana, en el 19, mañana, le dice, estarás conmigo, tú y tus hijos. Aleluya. Saúl, tú y tus hijos van a estar conmigo en el paraíso, en el seno de Abraham. ¿Se fija? La misericordia del Señor. A Saúl lo castigó por desobedecer, le quitó el reinado, lo quitó de rey, pero Saúl se arrepintió y aún lo quiso. El Señor tuvo misericordia de él y salvó su alma, el alma de Saúl, de sus hijos, de Jonatán, porque Jonatán sí era un siervo de Dios que fue fiel, y se fueron al seno de Abraham, al paraíso. Ahí está la misericordia de Dios. Todo esto al rey David, que cometió pecados, que hizo el Señor, lo perdonó, le vinieron serias consecuencias, pero el Señor salvó su alma, tuvo misericordia, y yo veo eso y yo digo, a lo mejor el Señor tiene misericordia de mí también, y de ustedes, de todos, amén, porque Él es bueno, y porque para siempre es su misericordia, amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos. Por eso nosotros antes estábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza, dice Pablo, pero ahora estamos con Dios, con Jesucristo y con esperanza. Tenemos esperanza, una esperanza grande. ¿De qué? De obtener la vida eterna. Hay tantos más versos que podíamos ver, hermanos, pero el tiempo se va. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, ¿verdad? Por su atención, ¿verdad? Les doy gracias por su atención. Aleluya. No sé si hay unos anuncios o más, podríamos ver muchos más versos, hermanos, pero el tiempo se nos ha ido. ¿Ande? Oh, amén. Un anuncio, ¿verdad? Falleció nuestra hermana Loreto Delgado, ¿verdad? Así que pedimos las oraciones por la familia Delgado, amén. Falleció esta semana y pues pedimos que el Señor les dé el consuelo, ¿verdad? Y pues le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque le dio una larga vida a nuestra hermana, amén. Creo que tenía 94 años. Así que vamos a orar, hermanos, por la familia Delgado, y los invito. Vamos a pasar a la oración, hermanos, y a darle gracias a Dios y a pedirle, ¿verdad? Pedirle al Señor.